Se cumplieron hace 2 años, 20 años del hundimiento del Kursk, en los que hemos dicho, esto va a ser un cambio. Ahora parece que se va a abrir, se va a redemocratizar, que va a haber, y no, y luego ha habido una involución, con lo cual hacer, y sobre todo lo que va a haber, lo que va a tener son muchas consecuencias para Europa. Parece que hay un consenso de que estamos ante una fecha, 24 de febrero del 2022, el momento en que Europa entró en otro capítulo y que va a ser un capítulo de crisis económica probablemente y de pérdida de peso en el escenario internacional. Ahora seguimos con ese asunto, sí. Ana. Precisamente vamos a ir a Bruselas porque comienzan a llegar los jefes de Estado y de Gobierno para el Consejo Europeo Extraordinario. Ahí está Marta Carazo, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Pues todo está listo para que empiecen efectivamente a llegar. Está previsto que algunos de ellos, quienes quieran, hagan declaraciones. Por ejemplo, el canciller alemán ha anunciado que sí que va a hablar. El presidente español, que tiene previsto llegar en torno a las 7:30, no tenemos confirmado, como hecho de una declaración institucional, que vaya a hablar. Pero fuentes diplomáticas nos aseguran que hay 3 puntos sobre los que se va a discutir aquí esta noche. Por un lado, reafirmar la unidad de la Unión Europea en este asunto, reafirmar el compromiso y la ayuda a Ucrania, y el tercero y más espinoso es hablar y aprobar ese nuevo paquete de sanciones, que estarán listas, dicen eso sí, en menos de 48 horas. Llevamos todo el día oyendo hablar de sanciones masivas, dañinas, las sanciones más severas que va a poner en marcha la Unión Europea, pero según fuentes diplomáticas podrían estar barajando no aprobar todas las sanciones, es decir, guardarse munición en la recámara por si la cosa todavía empeora más. Parece que sí que van a discutir sanciones y haber encima de la mesa sanciones al sector energético, sanciones, como ha dicho Ursula von der Leyen, muy destinadas a dañar la industria, limitando el acceso a la tecnología europea, y también sanciones a los mercados de capitales. Pero las sanciones que van más lejos, por ejemplo, la sanción a Vladimir Putin, a su ministro de Exteriores, o excluir a Rusia del llamado código SWIFT, que estamos oyendo hablar mucho de él últimamente, es ese código de alta seguridad al que se adscriben las instituciones financieras, y que aislar a Rusia, a sus empresas, de ese código es asfixiarla económicamente. Bueno, pues esas podría ser que se quedaran para otra ronda de sanciones. No sabemos si porque creen que la cosa todavía va a empeorar más o porque es difícil alcanzar la unanimidad hasta ese punto. También van a hablar de sancionar posiblemente a Bielorrusia, y también hablarán de planes para acoger a refugiados o de la posibilidad de compensar a algunos países por el impacto que estas sanciones van a tener, lógicamente, como estabais diciendo, en la economía de algunos países de la Unión Europea. Gracias, Marta. Pues de ese tema vamos a hablar, Ana, porque es cierto que las sanciones es la gran medida, la gran respuesta que tiene la Unión Europea, pero también veíamos esas complicaciones. Es una unión complicada. Los intereses, por ejemplo, de Alemania no son los mismos que Polonia. Algunos van a salir bastante dañados, como nos contaba Marta Carazo. No sé si esta vez has visto más unidad entre los Estados miembros, o va a ser difícil encontrar herramientas realmente poderosas para doblegar a Putin o doblegar a la Rusia de Putin. Primera, lo de doblegar a Putin no es fácil. No es fácil porque además, como tantas cosas en las guerras actuales, que no solo son híbridas, sino que son desiguales, los perjuicios en la balanza de pros y contras, la opinión pública, los efectos en la ciudadanía pesan mucho más en nuestras democracias occidentales de lo que pesan en Rusia. A Rusia, que se mueran de frío unos cuantos miles de rusos, le da bastante igual. En Europa no puede ser. El problema de las sanciones es que sanciones verdaderamente fuertes, aparte de excluirlo del sistema bancario internacional que estaba comentando Marta ahora, sería sobre todo dejar de comprarle gas. 2/3 partes del gas a Rusia se lo compra la Unión Europea, países de la Unión Europea. La Unión Europea depende en un 40% del gas ruso. ¿Qué pasa? Si la Unión Europea hace eso, que realmente le haría daño, entonces evidentemente le quedaría a China como gran comprador de ese gas. También lo vamos a sufrir nosotros. Y sintomático es que, por ejemplo, en el Reino Unido, el líder de la oposición, no el primer ministro, el líder de la oposición, que es laborista, ha grabado un vídeo y se ha dirigido al país para decirle un poco en la línea de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo: aquí hay que arrimar el hombro, lo vamos a pasar mal, pero
hay que aguantar los bombardeos y hay que ganar esta guerra. Y ha dicho, hay que enfrentarse a Putin, y eso va a implicar sufrimientos en la población. El sufrimiento va a ser económico y porque van a subir los precios del gas, va a subir el precio del petróleo, de la gasolina, por lo tanto, va a subir el precio de la electricidad. Y, por ejemplo, el Financial Times, en su editorial de urgencia de hoy, advierte de que probablemente todas las previsiones que se han hecho de recuperación económica post-pandemia se van a ir al traste, porque ahora lo que se viene a Europa va a ser probablemente una gran crisis económica. Y, de hecho, Italia, me preguntabas por la Unión Europea, Italia desde el principio ha dicho que la energía debía quedar al margen de las sanciones a la Unión Europea. El punto flaco, el mayor talón de Aquiles, el verdadero talón de Aquiles de Europa es que no tiene independencia energética. Nos hablabas de diferentes puntos de vista, diferentes países de la Unión Europea y también del Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, pero ha sido uno de los que han tenido una respuesta más contundente desde el principio de esta crisis, quien ha lanzado mayores advertencias. Hoy ha decidido congelar los activos de los bancos y de empresarios rusos, además de cerrar su espacio aéreo. No volará, quedará prohibida también la línea Aeroflot. Las sanciones del gobierno de Boris Johnson han sido comunicadas ya al Parlamento británico. El primer ministro de ese país ha comparecido, como veíamos esta tarde en el Parlamento en Westminster, ha anunciado todas esas medidas económicas contra Rusia que afectan, pues como decimos, a entidades financieras, también limitando las exportaciones. Boris Johnson ha lanzado un mensaje, además, directo al presidente ruso, a Vladimir Putin. For this, Putin will stand condemned in the eyes of the world and of history. He will never be able to cleanse the blood of Ukraine from his hands. Now we have a clear mission, diplomatically, politically, economically, and eventually militarily. This hideous and barbarous venture of Vladimir Putin must end in failure. Las palabras de Boris Johnson, el primer ministro británico. Vemos ahora otra imagen del día de hoy. Nos llega del sur de Rusia. Es un aeropuerto de esa parte del país. Muchos aeropuertos allí están vacíos. Gran parte de sus vuelos se han cancelado debido al cierre del espacio aéreo que se ha impuesto también en esa zona, sobre todo en Ucrania, pero también afecta al sur de Rusia. Muchos pasajeros se agolpaban en las terminales, pedían explicaciones o trataban de buscar un transporte alternativo. Hoy en Moscú, como estábamos contando, ha habido protestas contra la guerra. La policía ha actuado de manera implacable, ha abortado esas protestas, ha habido detenciones, se hablaba ya de más de 700 en las últimas horas. Desde hace meses Rusia ha estado acumulando todo ese material bélico, más de 150.000 soldados, material de todo tipo que ha ido utilizando, helicópteros, aviones, también baterías de misiles. También estaban allí en esa zona donde está nuestra corresponsal Erika Reija, en Rostov del Don. Erika, no sé si hay movimiento hasta ahora, si se prepara otra noche de intervenciones a través del Donbass, por ejemplo. Bueno, aquí el ejército ruso ha actuado en todo momento con mucho secretismo. De hecho, estos días está siendo muy complicado obtener cualquier imagen de tanques o de vehículos militares en esta frontera. No dejan grabar y incluso así hemos conseguido el primer día grabar algunas imágenes de tanques llegando al Donbass después de que Putin aprobara el envío de su ejército a esa zona y reconozca ya la presencia oficialmente de tropas en el Donbass, porque hay que decir que la guerra dura 8 años y desde el primer momento se sabía que Rusia estaba apoyando militarmente a los rebeldes, pero Rusia oficialmente no lo reconocía. Ahora el ejército ruso lo que dice en su último comunicado es que hoy han cumplido todos los objetivos militares que tenían previsto. Aseguran que han destruido más de 80 objetos de la infraestructura militar ucraniana, entre ellos aviones, helicópteros, puestos de control, radares, bases de la aviación ucraniana e incluso una base naval. También dice
dicen que el ejército ucraniano apenas está oponiendo resistencia, que son muchos los que deponen las armas, las dejan y se retiran. También hay que decir que Vladimir Putin en esta tarde se ha reunido con los principales empresarios del país, también con oligarcas. Les está intentando tranquilizar ante la caída del rublo. Dice que tienen preparadas medidas económicas para responder a las sanciones y para darle también estabilidad a la economía. Y mientras, como decíais, hay muchos rusos que siguen sin entender los motivos reales de esta invasión. Putin ha intentado justificarlo con ese futuro ingreso de Ucrania en la OTAN, que es algo bastante vago para muchos rusos, también diciendo que hay un genocidio en el Donbass, que no se permite estudiar, por ejemplo, ruso en las escuelas. Aún así, a pesar de las dificultades aquí de salir a protestar, pueden echarte del trabajo, pueden echarte de la universidad, también perseguirte judicialmente con altas multas. Como sabemos, la represión ha arreciado muchísimo en el último año. Aún así, con todo, muchos ciudadanos rusos han salido a protestar en bastantes ciudades del país y, como es habitual, no les han permitido decir no a la guerra y más de 700 han terminado ya detenidos. Erika, gracias desde Rostov del Don, allí en territorio ruso. La invasión de Rusia a Ucrania está ocupando desde hace muchas horas ya todas las portadas internacionales de los periódicos. El periódico The Wall Street Journal, por ejemplo, titula "Ataques aéreos rusos golpean decenas de ciudades ucranianas". Otro periódico estadounidense, The New York Times, "Ataques a gran escala". Y el titular del periódico The Washington Post, Rusia ataca a Ucrania desde diferentes direcciones. Biden promete consecuencias. Vamos a repasar lo que publica el periódico británico The Times. Ciudades ucranianas bajo el asedio mientras Rusia invade. El francés Le Monde, que habla de que el G7 considera la invasión rusa de Ucrania como una seria amenaza para el orden internacional. Y el Frankfurter Allgemeine habla de que se está desmoronando la conexión, se pregunta si se está desmoronando la conexión del SPD, de los socialdemócratas alemanes, con Rusia. Hay que recordar que, por ejemplo, Gerhard Schröder, fue canciller alemán, está ahora ocupando altos puestos de representación en la gasista rusa estatal Gazprom. Lo veíamos en esa portada también de la edición digital. El Ministerio de Exteriores español ha pedido a los ciudadanos de nuestro país que no viajen a Ucrania bajo ninguna circunstancia. A los que ya se encuentren allí les aconsejan que limiten al máximo sus movimientos, que estén en contacto con la embajada y que sigan las instrucciones de las autoridades locales. Es la recomendación.